Amigos, amigas, hoy traigo una información muy potente, muy importante, muy necesaria para los momentos en los cuales nos encontramos en Bitcoin. Vamos a proteger a todas aquellas personas que entran recientes al mercado. Amigos, va por vosotros. Todos los que acabáis de entrar recientemente al mercado, es muy necesaria la información de este vídeo. Vais a elegir entre operar en base al sentimiento del mercado, vender en pánico un activo alcista de largo plazo y en cuestión de tiempo, de horas, de días, estar en máximos históricos de nuevo, o operar en base a la probabilidad estadística. Pero para operar en base a la probabilidad estadística tenéis que ser capaces de gestionar vuestras propias emociones. Vamos para allá. Amigos, vamos a salirnos un poquito del gráfico de velas. Vamos a entrar en los datos de la cadena. Y vamos a alejarnos de las noticias, del FOMO, del FUD, de todo. Vamos a ir a lo que realmente nos interesa, y es los movimientos del activo. Los movimientos de la cadena. ¿Qué están haciendo los holders? Porque en el corto plazo se puede manipular el activo, ¿eh? En el corto plazo podemos tener retrocesos a la zona de los 50.000. En el corto plazo pueden suceder muchísimas cosas. ¿Vale? Esto sobre todo también lo digo para todos aquellos que están entrando nuevos al mercado. En el corto plazo se pueden generar muchos excesos. Como el que se generó, por ejemplo, en marzo del año 2020. Que no tiene nada que ver con el contexto actual. Pero es un movimiento puntual que luego el activo se recupera rápidamente e inicia su movimiento natural. Vamos a ver. Tenemos aquí en verde los bitcoins que se mueven. Es decir, si yo compro bitcoin y lo acumulo por más de 30 días, pertenezco a esta línea verde. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos un movimiento muy fuerte, alcista en este caso, es que se están moviendo bitcoins que llevaban más de 30 días acumulados. ¿Vale? Que se estaban esperando movimientos adicionales en el mercado, ¿no? Cuando tenemos aquí abajo esta línea, por ejemplo, este movimiento curvo, que se empieza a vender, el activo, que empieza a moverse bitcoins que llevaban acumulados en las billeteras de cada uno de nosotros los holders por más de 30 días, por lo general, obviamente, se tiran a vender al mercado. Y otro tipo de jugadores los compran. ¿Vale? Este gráfico yo creo que es la clave del momento actual de Bitcoin. Y no voy a profundizar en ningún otro gráfico en la cadena porque yo creo que aquí tenemos todo lo que necesitamos saber en este momento. En naranja tenemos las tenencias de los holders. No estoy seguro si son 6 meses o un año, pero bueno, los holders son los que realmente sostentan el activo en el largo plazo, porque limitan las ventas. Eso es importante que se entienda, porque limitan las ventas. Y en rojo tenemos, al activo propiamente dicho, tenemos los movimientos de Bitcoin. Vale, vamos a hacer un pequeño repaso a la historia. Vamos a coger hasta aquí, por ejemplo, ¿no? Bien. De hecho vamos a coger un poquito menos para que se vea más claro todo. Así, yo creo que va a ser mejor, sí. Fijaos, en rojo iniciamos el gráfico desde abajo, el rojo. Las líneas rojas, vale. Empezamos un movimiento alcista de Bitcoin. ¿Y qué hacen las tenencias de todos aquellos bitcoiners que llevaban más de 30 días acumulando el activo? Empiezan a ser vendidos. Ese activo se vende en una zona de máximos. ¿Lo veis? El activo se vende, se mueve en una zona de máximos, que fueron los máximos del primer máximo que hicimos en el año 2013. Posteriormente tuvimos un retroceso muy fuerte, es decir, se dejaron de mover esos bitcoins. Se dejaron de mover. Y cuando iniciamos de nuevo otro movimiento alcista, fijaos aquí a ver si ahí lo logro ver. Fijaos, en diciembre, el 23 de diciembre, aproximadamente son semanas, ¿no? Esas semanas que se generó el segundo máximo del año 2013, se empezaron a mover de nuevo esos bitcoins por más de 30 días. Se siguieron vendiendo. ¿Y por qué digo que se vendieron? Porque si nos vamos aquí al gráfico naranja, que son las tenencias de los holders, fijaos cómo reducen sus tenencias a medida que se van generando máximos en el precio. Ahí lo vemos claro, ¿lo veis? Que coinciden los tres picos. Coinciden en el verde que se mueven bitcoins que estaban acumulados por más de 30 días en las billeteras. Coincide el máximo de Bitcoin y coincide el mínimo de las tenencias de los holders. A partir de aquí,
que es cuando empezamos a acumular, cuando vemos debilidad en el mercado, los holders empiezan a acumular. Empiezan a acumular, y cuando ven de nuevo que el activo, fijaos, tiene este pico, ¿qué hacen? Vuelven a soltar el activo. Lo sueltan. Fijaos, esta corrección que tuvimos, a ver, ahí empiezan a acumular, en la zona de los 416 de nuevo. Y los bitcoins que llevan más de 30 días en las billeteras disminuyen, ya no se venden, no se tocan. Fijaos. ¿Por qué? Fijaos, entramos en este periodo. Fijaos en el precio, en el precio de Bitcoin. Entramos en este periodo de acumulación, lateralización. Fijaos que los bitcoins, ahora estamos mirando la línea verde, no se mueven mucho, es decir, no tenemos este tipo de picos, porque tenemos otro escenario en el mercado, ¿no? Hasta que finalmente llegamos al movimiento de máximos que tuvimos en el año 2017. Todos sabemos lo que sucedió, a ver si soy capaz de lograr. Ahí lo tenemos. Todos sabemos lo que sucedió en diciembre del año 2017, esos máximos, ¿verdad? ¿Qué sucedió con las tenencias de todos aquellos bitcoiners que llevaban acumulando el activo por meses atrás, ¿no? Por más de 3 meses. Que realmente esto lo que refleja son 90 días, ¿no? Que se empezaron a mover esos bitcoins. Fijaos, la línea verde. Se empezaron a mover y coincide con el máximo en el precio de ciclo de Bitcoin. Y coincide con el mínimo de las tenencias de los holders, que esto es lo que nos interesa. Fijaos aquí las tenencias de los holders. Cuando el activo empieza a subir de una manera muy fuerte, cuando hay fortaleza en el activo, es cuando los holders empiezan a disminuir sus posiciones en él. Tenemos un escenario muy similar a este que tenemos ahora mismo pineado. Ya llegaremos ahí, vamos poco a poco. Fijaos que los holders empiezan a reducir sus tenencias a medida que el activo va subiendo, y cuando el activo lleva a máximos, cuando ya se empieza a ver de nuevo debilidad en el activo, ¿qué hacen los holders? Empiezan a acumular. Y los Bitcoin que llevan más de 90 días en las billeteras empiezan a disminuir. Volvemos a acumular. No se mueven esos Bitcoin. Aumentan las tenencias en el activo por parte de los holders cuando se generan mínimos. Zona de 30.000, zona de 3.500, etc. Vale. Aquí tenemos este repunte desde los 3.000 hasta la zona de los 10.000. Fijaos que aquí se empiezan a mover los bitcoins. Ahora nos vamos a la línea verde. Pero sabemos en qué momento nos encontramos. No es casualidad que no se haya generado un spike como este, ¿no? Un movimiento como este. Porque conocemos el activo. Sabemos que el año siguiente al halving, por lo general a finales de año, suelen venir movimientos especulativos en el activo. Por eso, nosotros ahora mismo entendemos en qué momento nos encontramos y lo que podemos esperar del activo en base a la historia que tiene el mismo. Que nadie tiene una bola de cristal, que puede venir cualquier cisne negro, pero es que eso puede suceder en cualquier momento de la historia, ¿no? Y eso tenemos que dejarlo fuera del análisis. No podemos contemplar un sentimiento de miedo que dure muchas semanas. Aún estamos ahí por el tema del Omicron, pero esto no puede durar para siempre, ¿no? Podemos tener excesos, lo sabemos, que rápidamente recuperará el activo, también lo sabemos. Bien, vamos a volver al precio de Bitcoin. ¿Dónde estamos? Aquí, en rojo, fijaos. Desde la zona de los... A ver si soy capaz de localizarlo. Aquí lo tenemos. Ahí. Fijaos que aquí las tenencias de los holders empiezan a llegar a una zona de máximos y empiezan a disminuir. Y los Bitcoin que llevan más de 3 meses en las billeteras se empiezan a mover. ¿Y qué hace el activo? Mirad el gráfico en rojo. El activo empieza a subir. El mercado está fuerte, los holders lo saben y empiezan a reducir sus tenencias a medida que el activo... Ahora vamos a irnos más hacia aquí. Ahí. Perfecto. Fijaos, ¿no? Aquí lo vemos más claro. Por esta zona de aquí, por la zona de los 13.000, los holders empiezan a vender, se empiezan a mover bitcoins que llevaban más de 90 días en las billeteras y el activo empieza a dispararse, que genera un máximo por esta zona, bueno, por enero, finales de enero, febrero, y aquí los holders empiezan a frenar sus ventas, Los bitcoins que llevaban más de 90 días en las billeteras empiezan a frenar también los movimientos. Y entramos de nuevo en una zona de acumulación, que es en la cual podríamos estar ahora también. Se están empezando a mover ya estos bitcoins, fijaos, este pequeño movimiento alcista, nada que ver con el que tuvimos desde noviembre hasta enero del año siguiente, y estamos hablando que pasamos en unos niveles de precio actuales desde los 12.000
hasta los... hasta los 38.000, que no digo que vayamos a tener ese porcentaje de recorrido, simplemente lo que quiero es que se entienda el contexto actual, que ahora mismo estamos en una zona en la cual podemos esperar, bueno, vamos a esperar un movimiento superior del activo por lo que tenemos enfrente. Se tienen que mover esos Bitcoin que se han estado acumulando por más de 90 días. Tenemos que generar un movimiento como esta línea verde o similar, cuando el activo esté en niveles de precio quizá de los 90.000, 95.000. Y vamos a ver cómo esta línea naranja retrocede como lo hizo allá por octubre del año 2020. Lo vamos a ver y todo esto va a acabar sucediendo. Fijaos que ya se están dando las condiciones. Las tenencias de los holders están empezando a disminuir mientras se están moviendo ya los Bitcoin que llevan más de 90 días acumulados, mientras el activo está muy cerquita de iniciar un movimiento alcista, que lo tenemos en zona de mínimos. Esto, amigos y amigas, esto es el contexto de mercado. Por eso no podemos... Ya sabéis que los que generamos contenido y validamos los comentarios, tenemos un radar de personas que constantemente están haciendo ciertos tipos de comentarios. Ahora, en cada vídeo, tengo que borrar 20 comentarios de personas. Bitcoin va a caer a piedra, nos vamos a los 20.000, nos vamos a los 30.000, no tienes ni idea. Ojo, yo me puedo equivocar, ¿eh? Solamente estoy diciendo que este sentimiento que tengo yo ahora con estas personas, ya lo he tenido anteriormente en los 40.000 y en toda esta zona de los 30.000. ¿Vale? Entonces, nosotros decidimos, sé que no me estáis viendo, pero ya sabéis, estoy moviendo la mano izquierda, operar en base al sentimiento del mercado, y ahora muevo la mano derecha, operar en base a la probabilidad estadística. Este vídeo yo creo que es obligatorio para todas las personas que entran nuevas al mercado y que no saben en qué momento estamos y que piensan en un descalabro en el activo. Realmente, si quisiéramos, lo podríamos dejar aquí.